que ahora nos va a ubicar en el partido de Lobos para una historia muy interesante, muy cara a los afectos de todos los argentinos, que tiene que ver con el hundimiento del crucero General Belgrano. ¿Y por qué decimos esto? Porque Guillermo Sapienza, que es documentalista de allí de Lobos, ha realizado un documental, o va a realizar un documental sobre el crucero General Belgrano. Ya ha trabajado en torno a la temática Malvinas y bueno, vamos a dialogar con él para conocer algunos aspectos más de este trabajo. ¿Qué tal, Guillermo? Marcelo Mucci y Margarita Torres aquí en Radio Provincia. ¿Cómo va? Bien, encantado de hablar con ustedes, chicos. Bueno, igualmente, y gracias por atendernos a esta hora del sábado. Bueno, Guillermo, decíamos, ya venís trabajando vos en la temática del tema Malvinas, de la causa Malvinas, y ahora lo estás haciendo a partir de la historia y lamentablemente el hundimiento del crucero General Belgrano. Cuéntanos un poquito cómo estás trabajando en torno a esto. Sí, mirá, documentales de Malvinas hemos realizado varios documentales de Malvinas y ahora, hace un año más o menos, los amigos del crucero General Belgrano, que se reúnen, son militares que se reúnen en el Centro Naval de Núñez, querían un documental acerca del hundimiento del Belgrano, que ya hay 4 o 5 documentales. La diferencia que va a tener este documental con respecto a los demás es que lo que yo hablé con ellos es tratar de hacer algo distinto, ¿no? Porque los demás documentales se tratan del hundimiento específicamente, donde habla el capitán Bonzo, hablan los sobrevivientes. En este caso, nosotros vamos a encarar el documental en un 30% nada más del hundimiento y en un 70% del rescate. En el rescate actuaron 4 buques y 4 aviones. Y los que van a dar testimonio son justamente los capitanes de esos buques y de esos aviones que intervinieron en esta gran tarea, ¿no? Claro. El rescate, en el rescate de 770 sobrevivientes. Tal cual. Y que seguramente el mensaje final, obviamente que no te lo voy a pedir porque si no estaríamos contando el final del documental, pero digamos, debe tener una intención de reflexión y de fundamentalmente conocimientos de toda la historia del crucero y por supuesto también del hundimiento. Sí, mira, justamente te voy a contar más o menos cómo se va a encarar, ¿no? Bien. Porque esto es recién estamos haciendo los primeros testimonios. Esto va a demandar mínimo 1 año y medio. Tenemos 2 testimonios de sobrevivientes y hace poquitito vino acá a Lobos el capitán de navío Santos Bernabé, que es un contador que estuvo en el buque Hospital Bahía Paraíso, donde rescataron 81 personas. Y bueno, y las cosas que se va a hablar específicamente de las características de cada buque, para que esto quede en la historia plasmado para los colegios, porque yo trabajo, te cuento algo que no dije, trabajo ad honorem. Todo lo que he hecho, todo lo que hemos realizado, se dona. Así que este es un trabajo que lo van a tener como te dije, la gente del crucero General Belgrano, ¿no? Y específicamente se va a hablar un poquito, para que la gente sepa, de las características de cada buque que actuó en el rescate, las características de cada avión que actuaron en el rescate y las características del crucero General Belgrano específicamente, donde por supuesto van a dar testimonios. Tengo, lamentablemente, que ya no está entre nosotros, el capitán Héctor Bonzo, que en el 2009 me dio testimonio para el primer documental y lo voy a usar a eso. Claro. Aunque está hecho en VHS, en Super VHS, lo voy a usar porque son testimonios claves y específicos, ¿no? También me van a dar testimonio Pedro Galassi, que es el segundo comandante del crucero. Como te dije, muchos veteranos sobrevivientes,
Y acá es donde los otros días, por ejemplo, cuando vino Santos Bernabé, se van a contar muchas cosas tan importantes que no lo sabía ni yo, ni la gente, ni se lo imagina. No me pude imaginar nunca. Y te digo que mientras estaba haciendo testimonio, mientras él hablaba, yo lloraba atrás de cámara. Que te voy a contar algo que no me entra en la cabeza a mí, no le va a entrar a la cabeza a la gente, por eso va a ser una cosa tan distinta esto. Sí. Porque, por ejemplo, en plena guerra, el día 30 de mayo, te voy a contar un pequeñito parrafito que va en el documental. El día 30 de mayo específicamente, el buque hospital Bahía Paraíso se cruza con el buque hospital inglés. Bueno, ¿qué pasa? Vos lo primero que estás pensando, bueno, se empiezan a torpedear, se empiezan a pelear. Bueno, ¿qué pasó? Por comunicación de radio se intercambian sobrevivientes, o sea, gente herida inglesa que estaba en el buque argentino y viceversa, gente argentina que estaba en el buque inglés, se transbordan la gente herida. Y mirá lo que te voy a contar, porque esto es una cosa que me llamó mucho la atención. Estamos hablando del 30, la rendición fue ahí nomás en junio, el 14 de junio, y vos fíjate que los argentinos, el Santos Bernabé, el capitán de navío, le da 300 litros de sangre a los ingleses porque no tenían más sangre, y les da medicamentos y le da víveres en plena guerra. O sea, ya eso, con contarte eso, es algo que nadie lo esperaba, que yo no me lo esperaba, que la gente, que nosotros cuando se habla de los ingleses, bueno. Sí, Guillermo, algunos sobrevivientes han contado en la experiencia de lo que ha sido la guerra, que en muchos casos fueron tratados mejor por los ingleses que por los argentinos. Desgraciadamente en Lobos tenemos a alguien que fue tomado prisionero, a él le cayó una granada, la granada lo hizo volar 1 metro en el aire, le destrozó la pierna, él se hizo el muerto cuando los ingleses venían avanzando. Y entonces él veía a los ingleses que daban vuelta un cuerpo, otro cuerpo, y cuando él vio que los ingleses a los que estaban vivos los rescataban, bueno, ahí entonces empezó a hacer señas, y esto es lo triste que te tengo que contar. Es que esto te estoy hablando en tierra, nada que ver con el Belgrano. Lo llevan al barco inglés, le operan en la pierna, le salvan la pierna, y fue mejor tratado por los ingleses que por los... Ojo que no quiero hacer política, No, que estamos contando la realidad, no es cuenta política. Todo lo que fue, ¿no? Pero fue tratado así, de la misma forma. Ojo que hay muchas cosas también de parte de los efectivos militares que también trataron así, de la misma forma, bien a los heridos ingleses. Por ejemplo, una de las cosas que yo he leído mucho, que vos cuando ves hablar a un inglés, te estoy hablando, no acá de Argentina se habla porque se habla, pero yo he escuchado jefes ingleses, hoy viejos, ¿no? Hablar eminencia de los soldados argentinos, de los pilotos argentinos, que en inferior de condiciones. En el segundo documental nuestro, que se llama Malvinas la posguerra, ahí se habla que los ingleses, a pesar de habernos perdido la guerra, estuvieron a 3 días de su propia rendición. Eso es real, total. Guillermo, ¿qué tal? Margarita te saluda. Encantado, Margarita. Te escuchaba con atención y quería preguntarte ¿cuántos sobrevivientes pudiste contactar y de qué manera lo hiciste?
¿Cómo? ¿Cuántos sobrevivientes pudiste contactar y de qué manera los convocaste para realizar hasta el momento, esto es un trabajo que recién se inició. Bien. Hasta ahora tenemos 2 sobrevivientes y del capitán Santos Bernabé del buque Bahía Paraíso. Tenemos ya proyectado muchos más sobrevivientes, tenemos un médico cirujano, tenemos 2 buzos tácticos que ayudaron a rescatar a los sobrevivientes, tenemos un helicópterista, Guillermo Guerra, porque a medida que se va trabajando y que se va haciendo testimonio con esta gente, ¿no? Claro. Se interesan tanto por esto que estamos haciendo y como ven que detrás de esto no hay dinero, sino hay pasión, y es algo que uno quiere que quede en la historia. Entonces ellos comienzan a colaborar y comienzan a decir, yo conozco a fulano, conozco a mengano. Y debe haber mucha necesidad de contar y de hablar, ¿no? Sí, mirá, sinceramente yo filmo y yo edito. Sí. Y bueno, no digo desgraciadamente, porque es muy rico todo. Claro, sí. Pero normalmente un testimonio dura 40 minutos. Claro. 30 minutos. Bueno, este hombre me tuvo 1 hora y media hablando, porque vos le hacías una pregunta. Yo normalmente cuando hago testimonio ya me llevo, son preguntas específicas para después armar un guión. Y bueno, este hombre se explayaba tanto que estuvimos 1 hora y media, ¿no? Sí. Porque es como vos decís, quieren contar y contar y contar y contar. Y mirá, te cuento, este hombre, si lo buscan en internet, Santos Bernabé, lo van a encontrar, que da conferencias en todo el mundo, en Inglaterra, en España, es una persona muy importante. Tuvo la humildad de venir a Lobos y después tuvo la humildad, como vuelvo a repetirte, vio que detrás de esto no hay dinero, que esto uno lo hace por pasión, porque quiere que quede plasmado en la historia. Me llamó por teléfono a la noche y él fue justamente el que me dijo, te conseguí un helicópterista que quiere dar testimonio, 2 buzos tácticos, porque cuando se recuperaban a los sobrevivientes de las balsas, las recuperaban los buzos estaban en el agua y ellos eran los que ayudaban, atados con sogas, por supuesto los sobrevivientes, ¿no?, en el agua. Como también, bueno, Guillermo Guerra lo dije, como también un cirujano que estuvo en este buque hospital. Pues el buque hospital, por ejemplo, para que tengan una idea, la sala de internación tenía 250 camas, una sala de terapia, quirófanos. O sea, era un buque muy bien equipado que se equipó justamente para la contienda, ¿no? Guillermo, imposible no pensar en el Ara San Juan en el marco de esta realización tuya, ¿no? Porque el crucero General Belgrano nunca pudo ser rescatado. Claro, bueno, esa fue una de las preguntas que le hice a Santos Bernabé. Si a él le hizo recordar todo este episodio que estamos viviendo tan duro, si le hizo recordar, porque él estuvo 3 días haciendo rescates, ¿no? Así que sí, no quiso hablar, se emocionó mucho, porque dijo, yo tuve la suerte de encontrar sobrevivientes. Y bueno, y ahí medio se quebró, así que no pude preguntar más, ¿no? Pero es un dolor muy grande, ¿no? Hasta aquí, digo, más allá del documental, Guillermo, que estás empezando a conformar sobre el crucero General Belgrano, pero en el recorrido que has hecho con los otros 3 documentales sobre Malvinas, Héroes de Malvinas, Malvinas, la posguerra y Malvinas, la memoria. La memoria, sí. ¿Qué es lo que a vos más te ha llamado la atención de lo que pasó en la guerra? ¿De lo que pasó en la guerra? A través de los relatos que fuiste... No, a través de los relatos que vos fuiste tomando, ¿qué es lo que a vos más te conmovió, lo que más, digamos, te cautivó de esos relatos? Bueno, te cuento. Lo que cuento siempre, porque esa pregunta me la hacen siempre, ¿no? En el primer documental dura 1 hora 50. Se llama Héroes de Malvinas, donde participan
Mario Benjamín Menéndez, que vino a Lobos, el capitán Bonzo, que vino a Lobos, Membrana y Escare, que era un jefe de escuadrilla, más veterano, más madres, ¿no? Sí. Y si vos me preguntás qué es lo que más me impactó, dentro del documental, el testimonio más duro es el de las madres. Cuando las madres escuchaban por radio que atacaban, que estaban atacando, que morían soldados, y bueno, acá nosotros tuvimos la desgracia de perder cuatro caídos, ¿no? Pero el testimonio, por eso dije que quiero incorporar, aunque esté hecho en Super VHS, nosotros filmamos en HD, ¿no es cierto? Sí, claro. En lo nuevo. Quiero rescatar ese testimonio del capitán Héctor Bonzo, porque te digo, en el documental de Héroes de Malvinas, el pedacito, el cachito que está destinado en el documental al hundimiento del Ara General Belgrano, dura 12 minutos más o menos. Y cuando el capitán Bonzo iba contando paso a paso todos los pormenores del buque, bueno, ahí cuando editaba y lloraba. Mirá. A medida que yo iba editando y iba escuchando eso que él contaba, editaba y lloraba. O sea, eso fue una cosa, me conmovió todo, porque he llorado atrás de cámara haciendo testimonio con los propios veteranos que se quebraban. Sí, sí. Pero el testimonio más fuerte que tuve fue el testimonio del capitán Bonzo, cuando te imaginas que después de un buque están en unas balsas y me cuenta el capitán que los soldados le decían, los marineros le decían, capitán, el viento nos está empujando hacia el continente, ¿no? Y él sabía que no, que lo estaban, que el viento iba para la Antártida. Claro. Y ahí él pensó que morían todos, ¿no? Pero bueno, la destreza, por eso quiero destacar esto, ¿no? La destreza porque denigran mucho a las fuerzas militares, pero gracias a las fuerzas militares encontraron una mancha enorme de 4 kilómetros de petróleo, lo encontró un avión Neptune. Esa franja de petróleo se dirigía hacia el sur y ahí, siguiendo ese rastro, empezaron a encontrar las primeras balsas, y acá es donde también a mí se me cayó una lágrima cuando le pregunto a Santos Bernabé, ¿qué hizo usted? Yo quería que él me cuente, porque yo lo hago que se posesionen ahí en la cámara, que me cuente qué pasó cuando encontraron las primeras balsas. Y ahí se le empezaron a caer las lágrimas. Claro. Porque las primeras 3, 4 balsas que encontraron estaban vacías. Entonces él dijo, no encontramos más nada. Y bueno, después fueron encontrando más balsas ya con sobrevivientes, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, ¿cómo sigue el trabajo, Guillermo, para llegar finalmente? ¿Tenés estimado, más allá de que recién están empezando a recabar testimonios y demás, cuándo podría ser la fecha en que estén editando, en que estén empezando ya a, por ahí, sugerir una fecha de presentación, o es muy prematuro? No. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Con un tiempo o cuando se da, se da? Vuelvo a repetirte, mirá, esto recién se está iniciando, la idea era que, como te dije, para hacerlo diferente a los demás documentales de Malvinas, a los demás documentales del hundimiento del Belgrano, que son todos iguales, que habla Bonzo, habla Galassi, hablan los sobrevivientes. Entonces, cuando esta gente me pide hacer un documental, yo le digo, pero tiene que ser distinto, porque si no es como un partido de Boca y River y ya sabemos cómo va a terminar, según de qué uno u otro lo filme, pero bueno, entonces tenemos que hacer una cosa distinta. Entonces por eso me aboqué a que sea más, se hable del rescate, que es algo que nadie sabe cómo fue, porque ni siquiera yo sabía que fueron 4 buques, son 5, porque son 4 buques más un pesquero. El pesquero, un pesquero ruso, encuentra una balsa con 3 sobrevivientes, con 3 fallecidos, cadáveres. Claro. Por eso que a medida que uno va avanzando con esto, como te comenté, Bernabé ya, al ver que es todo serio, que es todo importante, que es todo lindo,
y que no hay plata de por medio acá atrás, que es simplemente contar la historia. Él mismo se preocupó sin consultarme a mí, me llamó a la noche, que ya había hablado con 2 buzos, con un médico cirujano, que por supuesto era y así sucesivamente, ¿no? Claro. Por ejemplo, tenemos el avión Neptune, que encuentra a los sobrevivientes del Belgrano, es el señor Miguel Noel, que participó en los 3 documentales, en Héroe de Malvinas, Malvinas la posguerra, y ahora lo convoqué también, vive en Monte Hermoso, y ahora el 8 ya va a venir acá a Buenos Aires, va a estar una semana, y ahí va a venir a Lobos a dar testimonio, que te imaginás que lo voy a exprimir al máximo, porque él fue uno de los 7 tripulantes del Neptune que divisan a las balsas. Fueron los primeros que divisan las balsas y que dan información a los buques que andaban por alrededor, y que bueno, gracias a ellos, bueno, que tenemos tantos sobrevivientes vivos, ¿no es cierto? Tal cual. Guillermo, la última consulta. ¿Por qué te dedicaste a hacer documentales sobre Malvinas? Bueno, lo que te digo que esto para mí es un hobby. Yo no trabajo por dinero, esto es hobby. Yo tengo un trabajo, pero esto lo hago por hobby. Yo trabajo 8 horas en mi trabajo, en trabajo propio, y trabajo 15, 20 horas en la otra parte que es mi... Y quiero, por favor, si me permitís, quiero mandar un saludo al señor Walter Ferreira Ramos, que es un documentalista, es el dueño del programa Descubriendo la Argentina Insólita, es el que puso la voz en mi segundo documental, es mi padrino artístico, y es una persona grande y humilde a la vez. Es la persona que hizo todos los guiones de Cris Morena. Bueno, es esa persona. Walter Ferreira Ramos, no quiero dejar de nombrarlo, porque él es la persona que me ayuda, que me guía. Yo cuando tengo una consulta, lo consulto con él. Él viene a Lobos, por ejemplo, los documentales, antes de que salieran, los revisaba él. Es una persona profesional en eso, ¿no es cierto? Claro, así tal que cual, no quiero dejar afuera Walter, que bueno, es una persona, aparte, vuelvo a repetir, de ser una persona profesional, es humilde, porque vino a Lobos, vino a mi casa, que eso un grande no lo hace, y no cobró nada nunca. Nunca me cobró un peso. Y puso la voz en el segundo documental, que fue Malvinas la posguerra, en un documental que dura 1 hora 40, que el año pasado, en el 2016, en los premios Negrito Manuel que se dan en Luján, que compite la República Argentina, ganamos el oro. Mira qué bueno. Así que, mira qué bueno. Si ustedes lo buscan en internet, lo estuvimos viendo. Guillermo, te queremos agradecer estos minutos, charlar un poquito sobre esta actividad, y vamos a seguir de cerca la evolución de este trabajo para más adelante volver a hablar cómo se está desarrollando todo. Así que muchas gracias. Marcelo, el que quiero agradecerte soy yo. Primero, que difundan esto. Y bueno, a disposición de ustedes para lo que necesiten. Lo que nosotros necesitamos no es dinero, sino difusión. Y ustedes lo están haciendo. Bueno, y vamos a reiterarlo. Así que buen año, Guillermo, un saludo para todos. Igualmente para todos ustedes, chicos. Felicidades para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Guillermo Sapienza es documentalista oriundo de Lobos, y nos ha contado este trabajo que se está iniciando en la recopilación de testimonios para hablar fundamentalmente del rescate del crucero General Belgrano. Esa es la idea que tienen en este documental. Como ya dijo él, hay otros documentales que se refieren al hundimiento del crucero General Belgrano. Bueno, testimonio fuerte, y alguna vez con Margarita Casas, que de tanto en tanto nos acompaña, la museóloga, que es la directora del Museo de los Veteranos de Lomas de Zamora, terminamos coincidiendo en esto que contaba Guillermo, escuchar los testimonios, y realmente es muy difícil, es muy emocionante, y esa necesidad de contarlo, y que no hay que preguntarle cuándo, ellos mismos, ellos solos, lo cuentan cuando tienen ganas. Es muy difícil a veces poder entrevistarlo, porque no sabes cuál es el límite, hasta dónde quieren hablar. Y después
y en los últimos tiempos han tenido la necesidad de contarlo. Sí, sí, como dicen los psicólogos, la mente no tiene tiempos cronológicos, sino tiempos lógicos. Tal cual. Y son hechos que quizás hace mucho tiempo ocurrieron, pero están a flor de piel en Sin la dudas. subjetividad de la gente, claro.